Así terminaron los top dictadores de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo terminan los hombres más poderosos y temidos de la historia? Desde disparos en búnkeres hasta ejecuciones públicas, los finales de 39 dictadores suman historias tan impactantes como los 100 millones de muertos que dejaron tras de sí. Descubre sus destinos y las circunstancias que marcaron sus últimas horas. Mira el video completo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuevos videos. Número 1. Idi Amin. Idi Amin, el tirano de Uganda entre 1971 y 1979, dejó hasta 500.000 de muertos y protagonizó el secuestro de un avión en 1976, resuelto por Israel en una audaz operación. Derrocado por Tanzania, pasó sus días en el exilio y murió en 2003, en Arabia Saudita, de insuficiencia renal. Su legado es sinónimo de brutalidad y caos. Número 2. Pol Pot. Nacido Salot Sar, lideró Camboya en un régimen comunista brutal que en solo 3 años exterminó hasta 2 millones de personas en su obsesión por un país agrario. Derrocado por Vietnam en 1979, vivió oculto hasta morir de causas naturales el 15 de abril de 1998 a los 72 años, tras años de precaria salud. Número 3. Hosni Mubarak. Gobernó Egipto desde 1981, renovando su mandato en referéndums de candidato único. En 2011, la revolución egipcia lo obligó a dimitir tras 18 días de protestas. Procesado por el asesinato de manifestantes, fue absuelto, pero dejó el hito de ser el primer líder árabe juzgado. Murió en 2020, cerrando un capítulo de poder y controversia en Egipto. Número 4. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi gobernó Libia por más de 3 décadas, dejando un rastro de atrocidades y hasta 30.000 muertos. En la batalla de Sirte, su último bastión, fue capturado, torturado y asesinado junto a su hijo Mutasim el 20 de octubre de 2011. Así terminó el régimen del hombre que se creyó invencible en su propia tierra. Número 5. Enver Hoxha. Enver Hoxha gobernó Albania desde 1944 hasta 1985, instaurando un régimen estalinista brutal. Prohibió la religión, la propiedad privada y los viajes al extranjero, convirtiendo al país en el más aislado de Europa. Persecuciones y asesinatos marcaron su dictadura. Murió en 1985, diabético y confinado a una silla de ruedas, dejando un legado de represión y aislamiento extremo. Número 6. Benito Mussolini. Líder fascista de Italia desde 1922, cayó en 1943 tras aliarse con Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. En 1945, intentó huir a Suiza con Clara Petacci, pero fue capturado y ejecutado junto a su amante por partisanos comunistas. Su muerte desató un macabro episodio. La turba en Milán profanó los cadáveres, marcando el brutal final de su dictadura. Número 7. Mengistu Haile Mariam. Gobernó Etiopía entre 1977 y 1991, instaurando el terror rojo y dejando un saldo de hasta 2 millones de muertes por represión y hambruna. Huyó a Zimbabue en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, y aunque fue condenado en ausencia por genocidio, sigue viviendo libre en Harare. Su régimen marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia etíope. Número 8. Robert Mugabe. Gobernó Zimbabue por 37 años, entre marxismo y socialismo, con elecciones teñidas de violencia y fraude. Su régimen dejó corrupción, crisis económica y crímenes de lesa humanidad, incluyendo racismo antiblanco. En 2017 renunció al poder y en 2019 murió de cáncer a los 95 años, cerrando el capítulo de una dictadura que marcó a África. Número 9. François Duvalier. François Duvalier, alias Papa Doc, gobernó Haití de 1957 a 1971 con un régimen despótico que mezclaba vudú y terror. Su herramienta, el temido Tonton Makut, escuadrones de muerte que silenciaron incluso las conversaciones privadas. Murió en 1971 por problemas cardíacos y diabetes, dejando el poder a su hijo Jean-Claude. Su legado es un oscuro capítulo de miedo y superstición en Haití. Número 10. Mao Zedong. Fundador de la República Popular China y líder por más de 25 años, murió el 9 de septiembre de 1976 tras años de problemas cardíacos y pulmonares. Su salud
envuelta en secreto, incluyó rumores de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Tras 3 ataques cardíacos, su muerte fue anunciada horas después en una transmisión nacional, marcando el fin de una era de poder absoluto en China. Número 11. Francisco Franco. El dictador que gobernó España tras la Guerra Civil transformó su régimen en un estado autoritario mientras impulsaba el llamado Milagro Español. Padeciendo Parkinson desde los años 60, dejó el poder en Luis Carrero Blanco. Mantuvo su control como jefe de Estado y comandante militar hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975, a los 82 años, por insuficiencia cardíaca. Número 12. Kim Il-sung. Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte en 1948, desató la Guerra de Corea y creó una dinastía republicana hereditaria que aún gobierna. Con ayuda soviética, inició el programa nuclear que convirtió a su aislado país en un actor geopolítico incómodo. Murió el 8 de julio de 1994, a los 82 años, tras un infarto que marcó el fin de su dictadura. Número 13. Joseph Stalin. Líder soviético tras la muerte de Lenin, gobernó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con brutalidad hasta 1953. Responsable del Holodomor en Ucrania y pieza clave en la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, luego inició la Guerra Fría contra Estados Unidos. Murió el 5 de marzo de 1953 tras una hemorragia cerebral, dejando un legado de terror, hambre y tensiones globales. Número 14. Kim Jong-un. Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte desde 2011, fue elegido por su padre sobre su hermano mayor, considerado demasiado débil para dictar. Educado en Suiza bajo identidad falsa, ha perpetuado el programa nuclear y el culto familiar. Con un peso de unos 130 kilos y problemas cardíacos, su salud y ausencias en actos públicos importantes han alimentado el misterio de su régimen hermético. Número 15. Porfirio Díaz. Gobernó México durante 35 años. Murió en París en 1915 tras ser derrocado por la Revolución Mexicana. En su última reelección, Díaz anuló el triunfo de Francisco Ignacio Madero, líder revolucionario, lo que desató el conflicto. Forzado a renunciar en 1911, pasó sus últimos días en el exilio, con salud deteriorada y recuerdos de su hermana, cerrando un capítulo clave en la historia de México. Número 16. Victoriano Huerta. Fue el dictador que derrocó a Francisco Ignacio Madero con apoyo de la embajada estadounidense. Gobernó México entre 1913 y 1914. Ordenó los asesinatos de Madero y Pino Suárez, pero cayó ante líderes revolucionarios como Venustiano Carranza. Exiliado y arrestado en Estados Unidos, murió en prisión en 1916, víctima de cirrosis hepática causada por su avanzado alcoholismo. Número 17. Manuel Noriega. El dictador sin título presidencial manejó Panamá con presidentes títeres mientras acumulaba millones como narcotraficante y agente de la CIA. Derrocado por la invasión estadounidense en 1989, pasó años entre cárceles en 3 países. Finalmente, murió en 2017, cerrando el capítulo de un líder tan oscuro como su legado. Número 18. Fulgencio Batista. Dictador que gobernó Cuba hasta su derrocamiento por la revolución de Fidel Castro en 1959, pasó sus últimos años en el exilio. Rechazado por Estados Unidos y México, encontró refugio en Portugal y luego en España. Su vida terminó lejos de la isla que gobernó, muriendo de un infarto en Marbella el 6 de agosto de 1973 a los 72 años. Número 19. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, el dictador que gobernó Chile de 1973 a 1990, dejó miles de muertos, torturados y exiliados tras un golpe contra Salvador Allende. Perdió el poder en 1988 y tras ser arrestado en Londres, murió en 2006 de insuficiencia cardíaca mientras enfrentaba juicios en arresto domiciliario. Su legado sigue dividiendo opiniones en la historia chilena. Si estás disfrutando esta información sobre el final de los dictadores, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Número 20. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko tomó el poder en el Congo en 1965 tras derrocar y asesinar a Patrice Lumumba. Gobernó con una autocracia de partido único, marcada por corrupción y violaciones de derechos humanos. En 1997, huyó a Marruecos tras una rebelión liderada por Laurent Kabila. Mobutu murió en Rabat ese mismo año, víctima de cáncer de próstata, cerrando su era de opulencia y represión. Número 21. Adolf Hitler. Líder nazi y arquitecto de la Segunda Guerra Mundial,
pasó de conquistar Europa a ser acorralado tras el día D y su fallida invasión a Rusia. En su búnker de Berlín, con el Tercer Reich en ruinas, se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a su esposa Eva Braun, cerrando el capítulo de su prometido Imperio de 1000 años. Número 22. Nicolae Ceausescu. Líder de Rumania entre 1965 y 1989, pasó de desafiar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a ser uno de los dictadores más represivos de Europa del Este. En la Revolución Rumana de 1989, ordenó disparar contra civiles, pero terminó capturado mientras huía en helicóptero. Junto a su esposa Elena, fue ejecutado el 25 de diciembre tras un juicio relámpago. Número 23. Kim Jong-il. Kim Jong-il, el querido líder que sucedió a su padre Kim Il-sung, gobernó Corea del Norte con mano dura en medio de una crisis económica tras la caída de la Unión Soviética. Desvió ayuda internacional hacia su programa nuclear mientras enfrentaba una hambruna devastadora. Falleció el 17 de diciembre de 2011 a los 70 años debido a un infarto agudo. Número 24. Hissène Habré. El dictador de Chad pasó de rebelde a presidente en 1982 tras derrocar al gobierno. Su régimen de partido único dejó una huella de violaciones masivas de derechos humanos hasta su caída en 1990. Exiliado en Senegal, murió en 2021 víctima de la crisis sanitaria global, cerrando el capítulo de uno de los líderes más brutales de África. Número 25. Fidel Castro. Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, gobernó la isla hasta ceder el poder a su hermano Raúl en 2008. Falleció el 25 de noviembre de 2016, tras años de problemas intestinales, dejando una frase premonitoria: a todos nos llegará la hora. Sus cenizas, exhibidas en el Memorial José Martí, marcaron el fin de una era en Cuba. Número 26. Islam Karimov. Lideró Uzbekistán desde la era soviética hasta su muerte en 2016, consolidando un poder absoluto tras la independencia. Con elecciones cuestionadas y resultados del 90% a su favor, gobernó por 25 años, mezclando autoritarismo y fraude. Su vida terminó con un derrame cerebral en 2016, dejando un legado de control férreo y controversias en el corazón de Asia Central. Número 27. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna, el maestro del cambio político, ocupó la presidencia de México 11 veces, y perdió más de la mitad del territorio ante Estados Unidos. Derrocado en 1855, vivió en exilio antes de regresar en 1874. Su vida, tan polémica como su carrera, terminó en 1876 en la Ciudad de México, donde murió de causas naturales a los 82 años. Número 28. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner gobernó Paraguay por casi 35 años, entre fraudes electorales y represión brutal. Reformó la Constitución para perpetuarse en el poder hasta que, en 1989, Andrés Rodríguez lo derrocó y deportó a Brasil. Stroessner murió en Brasilia en 2006, a los 93 años, víctima de una neumonía, cerrando el capítulo de una de las dictaduras más largas de América Latina. Número 29. Anastasio Somoza Debayle. Anastasio Somoza Debayle, último de la dinastía Somoza que gobernó Nicaragua desde 1937, lideró el país entre 1967 y 1979. En 1979 huyó a Miami tras el avance sandinista, pero el presidente Jimmy Carter le negó el asilo. Exiliado en Paraguay, un comando sandinista lo asesinó en 1980, cerrando el capítulo de una familia que marcó décadas de historia nicaragüense. Número 30. Rafael Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como Chapita, gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961, dejando más de 50.000 muertos, incluyendo la brutal masacre del Perejil en 1937. Su régimen de culto a la personalidad terminó el 30 de mayo de 1961, cuando fue emboscado y asesinado a tiros en una carretera. Así cayó uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina. Número 31. Yahya Khan. Yahya Khan, el tercer presidente de Pakistán, tomó el poder en 1969, tras la renuncia de Ayub Khan. Su brutal represión al nacionalismo bengalí desató la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971. Derrotado, transfirió el mando a Zulfikar Ali Bhutto y pasó años en arresto domiciliario. Murió en 1980, víctima de un derrame cerebral, dejando un legado de caos y divisiones históricas.
Número 32. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević, el carnicero de los Balcanes, gobernó Serbia desde 1990, instaurando un régimen dominante y liderando atrocidades como la limpieza étnica en Bosnia, Croacia y Kosovo. Acusado de crímenes de guerra en 1999, renunció en 2000 tras protestas masivas. Extraditado a La Haya, murió de un infarto en su celda en 2006, antes de que concluyera su juicio. Número 33. Wojciech Jaruzelski. Lideró Polonia entre 1981 y 1990, enfrentando crisis económicas, racionamiento y una sociedad en ebullición. Con Lech Walesa y el Papa Juan Pablo II como sus grandes opositores, su régimen comunista se desmoronó. En 1990 dejó el poder. En 2014, un derrame cerebral lo llevó a la tumba, cerrando el capítulo de uno de los últimos líderes del bloque soviético. Número 34. Ferdinand Marcos. Gobernó Filipinas entre 1965 y 1986. Mezcló ley marcial, autoritarismo y corrupción. Acusado de robar fortunas récord, ordenó el asesinato de Benigno Aquino, lo que encendió la revolución del poder popular que lo derrocó. Exiliado en Hawái, murió en 1989, dejando un legado de saqueo, represión y un lugar especial en el libro Guinness por cleptocracia. Número 35. Jean-Claude Duvalier. Conocido como Baby Doc, heredó la dictadura de su padre en Haití a los 19 años y mantuvo el terror y la opulencia, gastando millones en su lujosa boda mientras el país sufría. Depuesto en 1986, vivió exiliado en Francia hasta su regreso en 2011. Murió en 2014 de un infarto, dejando un historial de corrupción y violaciones de derechos humanos. Número 36. Yakubu Gowon. Lideró Nigeria entre 1966 y 1975, marcando su mandato con la brutal guerra civil nigeriana, llena de acusaciones de crímenes atroces. Aunque intentó reconciliar al país con su famosa frase «ni vencedores ni vencidos», su gobierno terminó abruptamente con un golpe de Estado en 1975. Hoy vive entre Londres y Lagos, dejando un legado tan polémico como su historia. Número 37. Antonio de Oliveira Salazar. Antonio de Oliveira Salazar gobernó Portugal por 36 años, transformando el país en un régimen autoritario corporativista. Adversario del comunismo y el liberalismo, apoyó a Franco y mantuvo neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. En 1968, una hemorragia cerebral lo apartó del poder. Murió en 1970, dejando uno de los regímenes más longevos de la Europa moderna. Número 38. Hugo Chávez. El carismático líder de Venezuela enfrentó su batalla final contra el cáncer mientras gobernaba. Entre cirugías en Cuba y rumores de muerte prematura, su estado de salud mantuvo al país en vilo. Finalmente, Nicolás Maduro anunció su fallecimiento en marzo de 2013, cerrando el capítulo de una figura que dividió opiniones y marcó la historia política latinoamericana. Número 39. Saddam Hussein. El brutal dictador de Irak gobernó de 1979 a 2003, dejando hasta 290.000 muertos en su despiadado régimen. Capturado en un agujero por fuerzas estadounidenses, fue juzgado por crímenes de lesa humanidad y ejecutado en la horca el 30 de diciembre de 2006. Su caída marcó el fin de una era de terror en Medio Oriente. Esperamos que este contenido te haya resultado interesante. Si tienes algo que aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.